A finales del siglo XV, el mundo conocido por los europeos estaba a punto de expandirse de una manera que nadie podía imaginar. En este escenario de descubrimientos y rivalidades, dos reinos ibéricos, Castilla y Portugal, se encontraban a la vanguardia de la exploración marítima. Sus carabelas surcaban aguas desconocidas, impulsadas por una mezcla de ambición comercial, fervor religioso y la búsqueda de nuevas rutas hacia las riquezas de Oriente. Fue en este caldo de cultivo que nació un documento aparentemente simple, un acuerdo diplomático que, sin que sus firmantes lo supieran, trazaría el destino de millones de personas y daría forma a continentes enteros. Este es el relato de cómo un tratado, concebido como una solución temporal, partió el mundo. Endosan la historia del Tratado de Tordesillas. Para comprender su origen, debemos viajar a los años posteriores al primer viaje de Cristóbal Colón. En 1493, al regresar de lo que él creía eran las Indias, la noticia de nuevas tierras al otro lado del Atlántico desató una crisis diplomática. Portugal, que llevaba décadas explorando la costa africana y el Atlántico bajo la bendición papal, vio amenazado su monopolio. Las tensiones escalaron rápidamente. Ambos reinos reclamaban derechos exclusivos sobre las nuevas rutas y territorios. Y el fantasma de una guerra abierta ensombrecía la península ibérica. La diplomacia se convirtió en una herramienta tan crucial como las brújulas y los astrolabios. En este punto, la figura del Papa Alejandro VI, de origen valenciano, fue determinante. Para evitar un conflicto entre dos potencias católicas, emitió una serie de bulas que establecían una línea de demarcación. Esta línea imaginaria, Trasadau, Chipolú, Apolú, asignaba a Castilla las tierras descubiertas y por descubrir al oeste de ella, y a Portugal las situadas al este. Sin embargo, el rey Juan II de Portugal no quedó satisfecho. Consideraba que la línea papal, situada a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde, limitaba demasiado sus futuras exploraciones y ponía en riesgo sus rutas hacia África. Se inició entonces un intenso periodo de negociaciones. Lo que resulta fascinante es que, en aquel momento, el acuerdo no fue percibido como un evento de proporciones épicas. Para los diplomáticos y monarcas involucrados, era un trámite, más una forma pragmática de resolver una disputa territorial y asegurar la paz. Se reunieron en la pequeña villa castellana de Tordesillas, lejos de las grandes cortes, para ajustar los términos. Nadie en esa sala podía concebir la verdadera escala del mundo que estaban dividiendo. Su conocimiento geográfico era limitado e impreciso. Discutían sobre islas y costas que apenas aparecían en mapas rudimentarios, sin saber que al otro lado del océano existían vastos continentes poblados por civilizaciones complejas. Finalmente, el 7 de junio de 1494, se firmó el tratado. El cambio clave fue el desplazamiento de la línea divisoria. A petición de Portugal, se movió hasta 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Este ajuste, que en el papel parecía menor, tendría consecuencias monumentales. La nueva línea ahora atravesaba una masa de tierra sudamericana que los europeos aún no habían encontrado oficialmente. Al moverla hacia el oeste, sin saberlo, los negociadores estaban entregando a Portugal una porción del Nuevo Mundo. Ese trozo de tierra se convertiría, con el tiempo, en el Brasil que conocemos hoy. En los años inmediatamente posteriores a la firma, el tratado pareció funcionar. Portugal continuó su expansión por África y Asia, estableciendo una vasta red comercial en el Océano Índico. España, por su parte, se concentró en la exploración y colonización de las Américas. La división teórica del mundo se estaba materializando. Sin embargo, la realidad del terreno era mucho más compleja que una simple línea en un mapa. La principal dificultad era, por supuesto, cómo medir con precisión la longitud en alta mar.
Determinar la ubicación exacta de la línea de Tordesillas era una tarea casi imposible con la tecnología de la época, lo que generó innumerables disputas en las décadas y siglos siguientes. El verdadero impacto del tratado se hizo evidente con el paso del tiempo. En el año 1500, la expedición portuguesa de Pedro Álvarez Cabral, en su ruta hacia la India, fue desviada por las corrientes y desembarcó en la costa de Sudamérica. Al encontrarse al este de la línea de Tordesillas, reclamó ese territorio para la corona portuguesa. Así nació Brasil, un gigante de habla portuguesa en un continente predominantemente hispanohablante. El tratado había creado una frontera lingüística y cultural que perdura hasta nuestros días. Una anomalía geopolítica nacida de un cálculo diplomático del siglo XV. Pero las consecuencias no se limitaron a Sudamérica. Cuando la expedición de Magallanes y Elcano completó la primera vuelta al mundo, surgió un nuevo problema. ¿Dónde se encontraba la línea en el otro lado del globo? El tratado no lo especificaba, lo que provocó una nueva carrera por el control de las codiciadas Islas de las Especias, las Molucas, en el sudeste asiático. España y Portugal volvieron a enfrentarse, esta vez en el Pacífico, hasta que un nuevo acuerdo, el Tratado de Zaragoza de 1529, estableció un segundo meridiano de demarcación, vendiendo España sus derechos sobre esa zona a Portugal. El mundo había sido, en teoría, completamente repartido entre dos naciones. Por supuesto, el resto de las potencias europeas no se quedaron de brazos cruzados. El mundo había sido, en teoría, completamente repartido entre dos naciones. Por supuesto, el resto de las potencias europeas no se quedaron de brazos cruzados. Por supuesto, el resto de las potencias europeas no se quedaron de brazos cruzados. Francia, Inglaterra y los Países Bajos nunca reconocieron la validez de un tratado sancionado por el Papa, que los excluía del reparto del mundo. Desafiaron el monopolio ibérico a través de la piratería, el contrabando y, finalmente, estableciendo sus propias colonias. El Tratado de Tordesillas, que pretendía ordenar el mundo, acabó por avivar las llamas de la competencia imperial. Demostró ser una solución a corto plazo para un problema que se volvería global. El Tratado de Tordesillas, que pretendía ordenar el mundo, acabó por avivar las llamas de la competencia imperial. Demostró ser una solución a corto plazo para un problema que se volvería global. Demostró ser una solución a corto plazo para un problema que se volvería global. Su lógica binaria no podía contener la creciente complejidad de un mundo interconectado. Mirando hacia atrás, el Tratado de Tordesillas es un poderoso recordatorio de cómo las decisiones tomadas en despachos y salones pueden tener repercusiones inimaginables que atraviesan siglos. Fue un acto de audacia y, a la vez, de profunda ignorancia. Sus autores, creyendo estar resolviendo una disputa regional, estaban dibujando el futuro de civilizaciones enteras, alterando ecosistemas y sentando las bases de imperios y naciones. Las lenguas que hoy se hablan, las fronteras que hoy existen y las identidades culturales de medio mundo llevan, de alguna manera, la huella de esa línea imaginaria, trazada en un mapa incompleto,